Capítulo 5. 0558 horas, 8 de marzo de 2526, calendario militar. Crucero furtivo. Punto de fuga de la clase Point Blank del UNESC. Espacio profundo, sector Polona. Incluso en una embarcación tan grande como el crucero furtivo. Punto de fuga del UNESC-117 era demasiado alto para estar de pie dentro del centro de planificación táctica. Él debía ser un espectáculo asombroso, porque mientras seguía a la doctora Catherine Halsey hacia la mesa de conferencias, todos los ojos se dirigían hacia él y permanecían fijos allí. Llevaba su uniforme de servicio caqui en lugar de su armadura Mjolnir, pero en espacios estrechos como el CPT, la ropa estándar solo parecía enfatizar su tamaño. La doctora Halsey tomó la primera silla vacía, pero John se detuvo a 2 pasos de la mesa y se puso a sí mismo en una versión de atención por encima de la mesa. Había más altos mandos en el compartimiento de lo que normalmente veía en un mes, con el vicealmirante Preston Cole parado al final de la mesa entre Halima Ascot y un coronel de los Marines que John no reconocía. Sentado en la mesa, a 3 sillas desde el fondo, había un sargento de Estado Mayor con la piel oscura y un bigote recortado. Era bastante viejo, alrededor de los 40, adivinó John, con patas de gallo alrededor de sus ojos y líneas de expresión permanentes en su boca. El coronel llevaba el emblema con el cráneo en llamas de los ODST en el pecho de sus utilitarios de combate, y el emblema de la daga negra del 21º Batallón de Asalto Espacial en su hombro. El sargento no llevaba ningún emblema de unidad, una indicación de que acababa de ser transferido al batallón o que estaba asignado a una unidad de operaciones clandestinas de la ONI. Cole le devolvió el saludo a John. Tome asiento, suboficial. Señaló una silla junto a la que la doctora Halsey había seleccionado. No es necesario que dobles ese grueso cuello tuyo. Gracias, señor. John se deslizó en la silla indicada y se encontró directamente enfrente del sargento de Estado Mayor bigotudo. Sobre el bolsillo del pecho, el sargento llevaba una etiqueta con el nombre de A. Johnson, pero John sabía que no debía asumir que era el nombre real del hombre. Era exactamente el tipo de alias genérico que la ONI podría asignar a un operador que no quería reconocer. Cualquiera que fuera su nombre real, el sargento estudió a John con un aire de valoración descarada, como si no pudiera decidir si John era un verdadero soldado o solo un pretendiente de gran tamaño. John no se ofendió. Con ojos azules claros y delgadas cejas marrones en una cara ovalada, John todavía parecía un adolescente, y sabía que eso lo hacía parecer menos capaz de lo que era. Cole esperó hasta que Ascot y el coronel de los Marine hubieran tomado sus asientos, y luego asintió hacia una cabina de control en la parte trasera del compartimiento. Ya están todos. La puerta del CPT se cerró deslizándose, luego se instaló un silencio sobre el compartimiento y todos los ojos se volvieron hacia el almirante. Bueno, casi todos los ojos, Johnson continuó estudiando a John. Empecemos con lo obvio, dijo Cole. Estamos celebrando esta reunión a bordo de la Punto de Fuga, en lugar de mi nave insignia, por seguridad operativa. Hay mucha gente inteligente a bordo de la Everest, y si vieran a este grupo reportándose a mi sala de conferencias, las lenguas empezarían a menearse. John miró alrededor de la mesa y se dio cuenta de que Cole tenía razón. La capitana de un escuadrón de merodeadores, el comandante de un batallón de asalto espacial, un veterano sargento de operaciones encubiertas. Incluso antes de que se considerara a sí mismo y a la doctora Halsey, le parecía obvio que se estaba reuniendo una fuerza para abordar otra nave del Covenant. Probablemente una grande. Ahora, presentaciones. Cole señaló a Ascot. Capitana Halima Ascot, comandante de la Fuerza de Tarea Yahama. Los ojos de Ascot se abrieron de par en par ante la declaración, una señal de que esa posibilidad aún se estaba discutiendo cuando John y la doctora Halsey entraron en la sala. Recuperándose rápidamente, metió un mechón de pelo rubio corto detrás de una oreja, y luego volvió sus ojos grises hacia los demás. En este punto. No sé mucho más que ustedes, dijo. Todo lo que puedo añadir es que la Fuerza de Tarea Yahama será una fuerza de merodeadores compuesta por 3 escuadrones de merodeadores de las clases Eclipse y Reiza, cada uno de ellos liderado por un merodeador de la clase Sahara. La Punto de Fuga servirá como nuestra nave de apoyo logístico. John frunció el ceño. 3 escuadrones eran exagerados para una misión de captura, incluso si eran merodeadores. Sigilosos o no, ese número de embarcaciones aumentaría las posibilidades de que la parte que sube a bordo sea vista a medida que se coloca en posición.
Cole extendió una mano hacia el coronel de los Marines. El coronel Marmon Crowder, comandante del 21º Batallón de Asalto Espacial de los Dagas Negras. Gracias, almirante. Un hombre bajo y delgado de unos 50 años, Crowder tenía el pelo negro, la piel aceitunada y los ojos del color del acero azulado. Los Dagas Negras consisten en 800 soldados de choque de descenso orbital de élite, entrenados y equipados para operaciones en 0G. Todavía tenemos que enfrentarnos al Covenant, pero solo el año pasado irrumpimos y nos apoderamos de 18 instalaciones de los insurreccionistas en lugares que van desde una órbita planetaria baja hasta un espacio de transición profundo. Con el consejo de aquellos que han luchado contra los alienígenas antes, estoy seguro de que podremos adaptar nuestras tácticas a la misión, sea lo que sea. Cole hizo un gesto hacia el sargento que estaba frente a Ion. El sargento Avery Johnson, francotirador de tácticas especiales. Estaba entrenando a la milicia colonial en Harvest cuando llegó el Covenant, así que ha tenido mucha experiencia en peleas con los alienígenas. Johnson asintió hacia los oficiales. Es un honor estar aquí. Cole señaló a la doctora Halsey a continuación. La doctora Catherine Halsey está liderando el esfuerzo de analizar y aplicar ingeniería inversa a la tecnología alienígena. El material confiscado llegará a ella primero, y ustedes deben tratar de cumplir con sus peticiones de captura de artículos específicos. Para que el UNESC gane esta guerra, su trabajo debe tener éxito. Lo que Cole no dijo fue que, como la creadora y directora científica del programa Spartan 2, la doctora Halsey estaba a medio camino entre una oficial comandante y una madre para todos los Spartans. Ella había seleccionado personalmente a Ion y a muchos de los otros, supervisó su educación general y vigiló cuidadosamente su entrenamiento militar, había supervisado sus aumentos biológicos, y fue ella quien diseñó su armadura potenciada Mjolnir. Aunque no tenía rango militar, la mayoría de los Spartans la veían como su autoridad cardinal y la trataban con una deferencia y respeto que en raras ocasiones superaba incluso lo que mostraban a almirantes y generales. Cuando Halsey decidió no añadir nada a su introducción, Cole siguió adelante y señaló a Ion. Y, por último, tenemos al suboficial de primera clase Ion 117. Dirige un escuadrón de operadores de guerra especial naval con armadura potenciada conocidos como Spartans. Su existencia es clasificada como de alto secreto, y deben enfatizar a sus subordinados que cualquier mención de su unidad a personal no autorizado resultará en cargos. Cole había tenido cuidado de omitir cualquier referencia a la ONI o a la sección 3 cuando presentó a Ion y a la doctora Halsey. Esto hizo que Ion se preguntara qué es lo que el almirante había olvidado mencionar sobre las otras personas en el compartimiento. Miró a través de la mesa y encontró a Johnson estudiándolo de nuevo, mirándolo abiertamente de una manera que parecía casi un desafío. Ion se encontró con la mirada del sargento y dejó que sus labios se apretaran con una leve sonrisa. No tenía ni idea de lo que podría ser el juego de Johnson, pero fuera lo que fuera, Ion no tenía la intención de perderlo. A partir de ahora, continuó Cole, todos ustedes están asignados a la fuerza de tarea Yama durante la operación Tormenta Silenciosa. Su objetivo es interceptar la flota invasora del Covenant, luego abordar tantas naves capitales como se pueda y detonar dispositivos nucleares tácticos de bajo rendimiento dentro de sus cascos. La mandíbula de Ascot cayó, y los ojos de Crowder se abultaron. Ambos miraron a Cole como si estuviera loco. Lo siento, señor. Dijo Crowder. Sugiere que lancemos nuestras tropas contra el enemigo como misiles. Espero que seas un poco más sutil que eso, dijo Cole. Pero cualquier cosa que necesites hacer. Los ojos de Crowder se movieron hacia Ascot, pero su mirada se había distanciado, y Ion adivinó que estaba pensando en las dificultades tácticas de la misión de Netherop. Ion se encontró sonriendo ampliamente, como a menudo lo hacía cuando finalmente veía cómo derrotar a la oposición. Creo que es una buena idea, señor. Los alienígenas nunca lo verán venir. Con buena razón, dijo Crowder. Se volvió hacia Cole. Almirante, ya es bastante difícil infiltrar un solo equipo de asalto en una nave enemiga solitaria. Pero usar todo un batallón para abordar docenas de embarcaciones en medio de su flota. No estoy seguro de que se pueda hacer. No dije que tuvieras que usar todo el batallón, dijo Cole. Cualquier forma en que puedas hacer el trabajo estará bien. Crowder se negó a retroceder. Señor, si me permite hablar libremente. Lo has estado haciendo. La mirada de Cole se deslizó hacia Ion, y luego continuó,
Puede que quieras incluir a Ion en tus sesiones de planificación. Por lo que he oído, los Spartans son muy buenos haciendo lo que no se puede hacer. La expresión de Crowder se nubló, pero bajó la mirada y asintió. Si esas son mis órdenes. Tus órdenes son destruir la flota del Covenant de todas las formas posibles. Cole se detuvo, y su tono se volvió conciliador. Marmón, si el UNESC no puede hacer que la nariz del Covenant sangre aquí, la guerra ya está perdida. Necesito que encuentres una solución. Halsey se inclinó hacia Cole. Entonces pon a Ion 117 al mando. Al menos cree en la misión. Cole parecía menos sorprendido por la sugerencia que Ion, y el almirante agitó rápidamente la cabeza. Ya discutimos esto, doctora Halsey. Ion no está listo para dirigir una operación de esta envergadura. Halsey se volvió hacia Crowder. ¿Cuántos combates han peleado tú y los Dagas Negras contra el Covenant? Ese no es el punto, doctora, dijo Cole. La experiencia de Ion es en tácticas de unidades pequeñas. Comandar un batallón es un 70% de logística. Estoy seguro de que el coronel Crowder estará encantado de ayudar. Doctora Halsey, los Dagas Negras no me conocen, dijo Ion. Tendrán más fe en su coronel. Halsey le disparó un ceño fruncido, pero él fingió no darse cuenta. Puede que sea una científica brillante, pero no era una soldado. Ella despreciaba la cadena de mando, no entendía cómo la lealtad mantenía unida a una buena unidad, y no podía ver que Crowder solo intentaba asegurarse de que no enviaría a sus soldados a morir en una misión que no tenía ninguna posibilidad de éxito. En la posición del coronel, Ion habría hecho lo mismo. Se volvió hacia Crowder. Estoy ansioso por servir a sus órdenes, coronel. Siéntase libre de llamarme si tiene preguntas sobre las capacidades de los Spartans o nuestras experiencias luchando contra los alienígenas. El ceño fruncido de Crowder no desapareció del todo. He sido completamente informado sobre ambas cosas, suboficial. Estoy seguro de que tú y tus Spartans serán un activo vital para la operación. No era precisamente una promesa a consultar, pero al menos Crowder parecía tener cierta conciencia de las capacidades de los Spartans. Al darse cuenta de que solo distanciaría al coronel presionando para que planeara su participación ahora, Ion se sentó en su silla, y se dio cuenta de que Johnson lo estaba observando de nuevo. Esta vez, el sargento asintió y miró hacia otro lado. Cole permitió que un silencio se asentara sobre el compartimiento, luego apoyó sus manos en la mesa e inclinó sus manos hacia adelante. Esta es una misión desesperada, dijo. No hay forma de rechazarla. Pero el UNESC necesita tiempo para desarrollar contramedidas efectivas contra la tecnología del Covenant, y es tu trabajo comprar ese tiempo. Tienes que hacer que los comandantes alienígenas nos teman. Tienes que convencerlos de que los humanos están locos, que cada vez que una flota del Covenant supere su capacidad de apoyo o no logre consolidar sus avances, encontraremos la forma de hacerla pagar. Lo entiendo, señor. Guerra no convencional, dijo Crowder. Piensa en lo poco convencional como tu punto de partida, dijo Cole. Se enderezó de nuevo. Pero creo que nos entendemos. ¿Alguna pregunta sobre su objetivo? Ion agitó la cabeza, como todos los demás sentados a la mesa. Bien, dijo Cole. Solo para que lo sepan, actualmente, la principal flota invasora del Covenant es la de Talan. ¿Por qué?, preguntó Johnson. Si es ese Talan del sistema Yggdrasil, estuve allí una vez en un reconocimiento. Son 10 millones de nómadas que viven en 100.000 campamentos. El lugar es tan pobre que comparten ropa interior. Ese es el planeta, sargento. Y no tengo una respuesta para ti. Nuestros analistas aún están tratando de averiguar por qué el Covenant quema algunos planetas y parece ignorar otros. Cole se detuvo y añadió, lo que sí sabemos es que Vico está a solo un corto deslizamiento de distancia. Y ahí es donde crees que deberíamos atacarlos, supuso Ascot. Un mundo agrícola con inclinaciones insurreccionistas, Vico era orbitado por 3 lunas ricas en recursos y un puñado de astilleros. Si los alienígenas evitan Vico, nos están dejando una base potencial de operaciones, en medio de su ruta de invasión. Mis pensamientos exactamente, dijo Cole. El Covenant es impredecible, pero no estúpido. No pueden saltarse Vico. Ascot sacó una tableta de datos del bolsillo de su muslo y tocó unas cuantas teclas, luego levantó la vista.
Estaremos allí esperando. Cole sonrió. Supuse que lo harías. El grupo de batalla X-Ray llamará su atención lanzando una campaña de acoso de alta intensidad. Será de verdad, y cuando podamos hacer daño, lo haremos. Pero nuestro principal objetivo será mantenerlos pensando en nosotros hasta que Yaama pueda acercarse para una puñalada en el estómago. Y después. Desaparecer, dijo Cole. Y hacerlo de nuevo. Por nuestra propia iniciativa, preguntó Crowder. Parecía un poco sorprendido por las instrucciones del almirante. Sin coordinación. Correcto, dijo Cole. Si tienen éxito en Vico, nuestros papeles se invertirán, los alienígenas estarán cazando a Yaama, y X-Ray estará royendo sus talones. No quiero que salga ninguna inteligencia indirecta ahí fuera que pueda revelarlos, así que váyanse a oscuras. No hay servicios de mensajería, solo comunicaciones punto a punto, ni contacto amistoso. Ordenen sus provisiones cuando puedan. Si necesitan hacer una parada en el depósito, preséntense sin avisar, tomen lo que necesiten y despeguen rápido. Entendido, dijo Ascot. ¿Cuándo paramos? Cuando tengan que hacerlo. Cole dirigió su mirada alrededor de la mesa, haciendo una pausa para establecer contacto visual con cada persona presente, y luego dijo, todos ustedes han estado en misiones de infiltración antes, así que ya conocen el procedimiento. La capitana Ascot controla las operaciones espaciales. Ella está a cargo hasta el salto. Una vez que una fuerza de asalto salga de las naves, el coronel Crowder controla todo menos a los merodeadores. Crowder y Ascot asintieron al entenderlo. Cole se volvió hacia Ion. Ion 117 recibirá órdenes del coronel Crowder, pero los Spartans le informarán a él. Muy bien, señor, dijo Ion. El sargento Johnson servirá como recurso de entrenamiento para los Dagas Negras, dijo Cole. Pero sus superiores lo quieren unido a los Spartans. Sus calificaciones y experiencia se adaptan mejor a su estilo de operación. Johnson inclinó la cabeza hacia Ion. Estoy deseando trabajar contigo, suboficial. Lo mismo digo, sargento de Estado Mayor. No se le escapó a Ion que Cole había tenido cuidado de no identificar a los superiores de Johnson, una señal segura de los antecedentes del sargento con la ONI. Estoy ansioso por comparar apuntes. Johnson mostró una sonrisa. Será interesante. La doctora Halsey no tiene autoridad directa sobre la misión, pero como dije antes, traten de hacerla feliz. Cole se detuvo y añadió, y manténganla a salvo. Si ella muere, también lo hacen las esperanzas del UNESC. Ascot se volvió hacia Halsey. Considérate confinada a la punto de fuga. Halsey frunció el ceño. Eso no es práctico. Puede que necesite. Sea lo que sea, te lo traeremos, dijo Ascot. La punto de fuga es la única embarcación de la fuerza de tarea Yaama que evitará al enemigo. Ponle una tobillera de control si es necesario. Mientras Cole hablaba, mantuvo los ojos en Halsey. Hablo en serio, doctora. Si piensas en desobedecer, la capitana Ascot te enviará de vuelta a Rich. ¿Queda claro? Halsey asintió de mala gana. La tobillera no será necesaria, dijo. Conozco mi valor para el UNESC mejor que tú. Cole la estudió por un momento. Eso espero. Movió la mirada hacia el resto de la mesa. ¿Alguna pregunta sobre la cadena de mando? Cuando no hubo ninguna, Cole enderezó su postura. Entonces, buena caza. Ion y su escuadrón de Spartans pasaron la primera parte del deslizamiento de 10 días en la bodega de preparación de la misión de la punto de fuga, entrenando contra el 21º Batallón de Asalto Espacial ODST. Ambos bandos estaban armados con bebetes, balas de bloqueo táctico que indicaban a la armadura de un objetivo que se bloqueara en su posición al ser golpeada. Los ejercicios iniciales eran simples escenarios de combate de gravedad cero con números iguales en ambos bandos, y al principio Ion sospechaba que Crowder solo quería probar que sus ODSTs eran tan buenos como los Spartans. Pero al terminar sesión tras sesión con los Dagas Negras flotando en sus armaduras bloqueadas, el coronel comenzó a probar a los Spartans bajo circunstancias más difíciles. Una vez, Crowder llenó la bodega con obstáculos flotantes, y luego ordenó a un equipo de 4 Spartans que recuperara un balón inexistente mientras se enfrentaba a un pelotón entero de Dagas Negras. En otra ocasión,
hizo que los 12 Spartans defendieran una escotilla contra un asalto que no terminó hasta que la bodega estaba tan llena de ODSTs bloqueados por las balas de bloqueo que nadie podía maniobrar. Para la tercera de estas pruebas, un escenario de rescate de rehenes en el que el rehén resultó ser un impostor hostil, Ion se dio cuenta de que Crowder estaba haciendo todo lo que podía para comprender las capacidades de los Spartans. Mientras tanto, los Dagas Negras se ganaban el respeto de Ion. Los Spartans comenzaron a sufrir bloqueos inesperados con una desventaja de solo 5-1, que era aproximadamente la mitad de la proporción normal de las compañías ODST a las que se habían enfrentado mientras se entrenaban en Reach. Cuando la desventaja llegó a 12-1, los Spartans ya no podían estar seguros de prevalecer, y eso no debería haber ocurrido hasta que las probabilidades fueran el doble de malas. Entonces Avery Johnson comenzó a dirigir las unidades opuestas, y de repente el tiempo de reacción rápida de los Spartans y el entrenamiento arraigado se convirtieron en un problema. Un equipo de Dagas Negras intentaba deslizarse más allá de una posición, y cuando un Spartan se movía para bloquearlos, una fuerza aún mayor aparecía en su flanco. O un asalto fallaba, y cuando los Spartans trataban de perseguir a la unidad en retirada, se encontraban bajo fuego por todos lados. Una vez, un francotirador comenzó a disparar sin descanso desde la misma posición. Linda lo eliminó con un contragolpe, e inmediatamente fue bloqueada por una tormenta de fuego que se acercaba. Ion vio lo que Johnson estaba haciendo, por supuesto, gastar soldados como monedas para hacer que los Spartans se expusieran. Era una táctica que los comandantes de operaciones especiales nunca emplearían en el combate en vivo, aunque solo fuera porque los soldados de élite eran muy costosos de entrenar. Pero ciertamente era una que los alienígenas usarían. Ion los había visto hacerlo varias veces, la última vez durante el intento de captura en Netherop. La diferencia era que Avery Johnson entendía las tácticas de las fuerzas especiales del UNESC tan bien como Ion, y estaba usando ese conocimiento para engañar a los Spartans para que cometieran un error tras otro. Ion tenía que respetar el ingenio del hombre. Pero aún así se sentía como si el sargento Johnson estuviera haciendo trampa. A la cuarta mañana, Ion estaba cada vez más frustrado por su incapacidad para contrarrestar los trucos de Johnson. La táctica más efectiva parecía ser esperar y esconderse hasta que el sargento ordenara un avance masivo, pero incluso eso solo funcionaba hasta que los Spartans se quedaran sin municiones. Además, los Spartans no eran tropas de guarnición. Se suponía que eran ellos los que atacaban, y eso era exactamente lo que Ion iba a hacer. Hoy, en lugar de confiar en las tácticas estándar que el sargento Johnson anticiparía de todos modos, tenía la intención de lanzar una arremetida inmediata e interrumpir el plan de los Dagas Negras antes de que pudiera ser ejecutado. Desafortunadamente, el coronel Crowder tenía otras ideas. Después del desayuno, ordenó a todo el personal de asalto que se reportara al hangar de descenso y se formara por compañía. El hangar estaba inactivo y cubierto de oscuridad, y en sus cascos negros y armadura de asalto espacial, los ODST del otro lado de la formación desaparecieron en la oscuridad, un efecto que hizo que el batallón de 800 miembros pareciera un sinfín de fantasmas. Los Spartans fueron asignados temporalmente al 21º en lugar de ser parte de él, por lo que permanecieron adyacentes a la compañía Alfa en un ángulo recto. Su Mjolnir permanecía teñida con la capa refractiva aplicada antes del intento de captura en Netherop, por lo que también se asemejaban a fantasmas, 12 versiones más grandes y voluminosas de los Dagas Negras. Con ellos estaba Avery Johnson, que todavía se veía muy humano en su habitual gorra de campo y en sus utilitarios de combate verdes. Crowder y su asesora salieron de la penumbra, ambos en utilitarios de combate negros. La ayudante hizo que la formación se pusiera en atención, y Crowder comenzó. Los comandantes de sus compañías les han informado sobre nuestra misión, así que saben que nuestra misión es abordar naves capitales alienígenas y destruirlas usando dispositivos nucleares tácticos. Voy a ser honesto. Cuando nos dieron esta misión, no creí que se pudiera hacer. Pero en los últimos 4 días, los Dagas Negras me han convencido de que estaba equivocado. En los ejercicios contra los Spartans, han demostrado su habilidad para adaptarse a un feroz y hábil adversario, y estoy seguro de que demostrarán ser igual de ingeniosos cuando empecemos a matar alienígenas. En su trabajo con el sargento Johnson, han aprendido un nuevo estilo táctico que espero que nunca tengamos que implementar. Un escalofrío bajó por la columna vertebral de Ion. Había asumido que las tácticas de sangre fría de Johnson eran solo para propósitos de ejercicio,
Pero Crowder sonaba como si estuviera preparado para emplear maniobras similares en el combate real, y Ion no quería ser parte de eso. Ya había sido bastante difícil dejar atrás a Sam cuando no había otra opción. Si empezaba a enviar a sus compañeros Spartans a la muerte a propósito, perdería toda la confianza en su propio juicio. Crowder se agarró las manos por detrás de la espalda. Hoy empezamos los ejercicios de integración. Un Spartan será asignado a 12 de los pelotones del 2-1. Él mostró una sonrisa irónica, y luego continuó, ellos serán los que llevarán las armas nucleares. Un coro de risitas moduladas por los altavoces crujió a través del batallón, pero todo lo que Ion escuchó en el canal de comunicación Spartan fueron jadeos de incredulidad. Crowder no solo estaba separando las unidades de los Spartans, sino que las estaba asignando a un papel de transporte, utilizándolos para apoyar el ataque cuando deberían estar dirigiéndolo. Esto nos permitirá alcanzar 12 objetivos distintos, continuó Crowder. Suponiendo que podamos alcanzar un índice de éxito del 50%, la flota invasora será golpeada duramente. ¿Alguna pregunta? Las manos de una docena de tenientes de los Dagas Negras se levantaron, y Crowder comenzó a responder a las preguntas sobre la carga de armas, los métodos de inserción, y la autoridad de mando. Lo que Ion quería preguntar es si Crowder había perdido la cabeza. Si los Spartans estuvieran atacando objetivos separados, no serían capaces de apoyarse mutuamente, y la eficiencia de un equipo de Spartans disminuía exponencialmente cada vez que un miembro era removido. La doctora Halsey estimó que un Spartan operando solo era solo un 16% tan efectivo como un equipo de 4 miembros, y 16 veces más propenso a ser asesinado. Si Crowder se hubiera molestado en consultar a Ion antes de desarrollar su estrategia, lo habría sabido. Las preguntas continuaron llegando, y Ion continuó humeando. No tenía intención de desafiar a Crowder frente al batallón, pero el coronel había ignorado por completo la sugerencia del almirante Cole de incluir a Ion en sus sesiones de planificación. Tal vez Crowder se había sentido menospreciado cuando la doctora Halsey presionó para que se le diera a Ion el mando de la operación, o tal vez simplemente estaba enfatizando que él era el que estaba a cargo. De cualquier manera, Ion ya no se sentía bien al hablar en contra de la sugerencia de la doctora Halsey. Claramente ella había leído algo en el carácter del coronel que él no había leído. Mientras Ion consideraba cómo debía responder, Avery Johnson comenzó a susurrar desde el rabillo de su boca. No puedes estar contento con este plan, suboficial. Negativo. El susurro de Ion era un poco más fuerte que el de Johnson, ya que se transmitía a través del altavoz externo de su casco. Pero el coronel no me pidió mi opinión. No quería darte la oportunidad de objetar. Johnson sonaba enojado. Así que tienes que hacerlo ahora. Delante de todos. Ion agitó su casco. Lo haré en privado. Nunca sucederá, hijo, no hasta que haya conseguido que Ascot firme este plan. Johnson seguía susurrando. Se llama impulso de planificación, y ha perdido más batallas que el mal suministro y el mal terreno juntos. Cuando nos despidan, entonces. La voz de Crowder resonó por toda la cubierta. Repite eso, Spartan. La mirada de Ion se volvió hacia el centro, y encontró a Crowder y a su ayudante mirándolo. Señor. Repite la pregunta. La voz de Crowder llevaba una nota de advertencia. Era una violación del protocolo conversar mientras estaba en atención, así que solo había una razón válida para que Ion hablara. Estabas tratando de preguntar algo, ¿cierto? Por supuesto, señor. Ion se encontró a sí mismo preguntándose si Johnson había estado tratando de hacer que llamara la atención de Crowder. Respetuosamente, los Spartans están entrenados para trabajar en equipo, así que me preocupa separarnos. Si todos atacamos diferentes naves, no veo cómo podremos apoyarnos unos a otros. Crowder bajó la frente. Obviamente, no lo harán, dijo. Los Dagas Negras pueden no tener la velocidad y la armadura de un Spartan, pero están bien entrenados. Después de unos días de entrenamientos, verás que un pelotón de soldados de asalto espacial te da todo el apoyo que necesitas. Muy suave, Ion, dijo Kelly 087 dentro del casco de Ion. El canal de comunicación del equipo era un canal encriptado solo para los Spartans, así que no había riesgo de ser oídos. Ahora los Dagas Negras creen que no nos agradan. Ion ignoró su sarcasmo y trató de recuperarse con gracia. Los Dagas Negras son impresionantes, señor. Ciertamente no quise insinuar que no lo son.
Aún así, no son Spartans, dijo Johnson. Le sonrió a los dagas negras. Sin ofender, gente, pero ustedes saben que es verdad. Ion no estaba seguro de si estaba más sorprendido por el alegre murmullo del batallón, por la aprobación de Crowder, o porque un sargento de Estado Mayor se sintiera libre para desafiar el plan de un superior frente a las tropas. La estructura de mando de las unidades de las fuerzas especiales era típicamente informal, pero, aún así. Avery Johnson era un loco insubordinado, o mucho más importante de lo que parecía. Y Crowder no estaba haciendo fácil saber cuál. Sus ojos destellaban de ira, pero cuando hablaba, su tono era conciliador. No creo que nadie discuta el punto, sargento Johnson. ¿Te preocupa algo de mi plan? Tal vez solo un poco, dijo Johnson. Maximizar la lista de objetivos, entiendo. Pero cualquiera puede llevar una bomba nuclear. ¿Por qué asignar ese trabajo a la artillería pesada? Los Spartans deberían estar al frente, liderando el asalto. Crowder asintió pensativo. Eso tiene sentido, hasta cierto punto, dijo. Pero en operaciones sin precedentes como estas, los dagas negras han tenido más éxito y han sufrido menos bajas, cuando lideramos con experiencia. Ya lo veo, pero los Spartans. Son solo niños, dijo Crowder. Tengo soldados que han sido dagas negras por más tiempo del que los Spartans han estado sin pañales. Un resoplido electrónico sonó desde la primera fila de Spartans, y Ion se giró para ver a una Spartan relativamente pequeña de pie en un ligero ángulo con el resto de la línea. Sus hombros estaban rectos hacia Crowder, y su casco estaba ladeado en un ángulo desdeñoso. Era, por supuesto, Daisy 023. Siempre era Daisy. Ion seleccionó su botón del canal del equipo. Daisy, detente. Pero Crowder ya estaba caminando por la cubierta, su mirada fija en el casco de Daisy y su boca de labios delgados se convirtió en una mueca de desprecio. Dime que me equivoco, Spartan. Se detuvo para leer el número de la armadura del torso de Daisy. 023. ¿Cuántos años tienes? Daisy se inclinó. Aunque tenía un poco menos de 2 metros de altura en armadura, todavía tenía toda la cabeza sobre Crowder. Nuestra edad no importa, señor, dijo ella. Nuestro entrenamiento sí. No tanto como tu experiencia. Crowder levantó la barbilla para mirar hacia la placa de su rostro. Y aún no has respondido a mi pregunta. ¿Por qué no se le permite, señor? Ion se adelantó. Es clasificado. Lo supe cuando encontré las fechas de nacimiento falsificadas en sus chaquetas de personal. Crowder se volvió hacia Ion. Si alguien va a alterar sus fechas de nacimiento, necesita ajustar los registros del director de pagos también. No veo la relevancia, señor. Tú y tus Spartans empezaron a recibir pagos bancarios de reclutamiento hace 8 años, dijo Crowder. Eso significa que o son tremendamente más viejos que 19, o que entraron a entrenar cuando tenían 11 años. Ion estaba feliz de tener su cara escondida detrás de una placa frontal, donde su expresión no sería visible. La verdad, por supuesto, era aún peor de lo que Crowder había supuesto, pero Ion no estaba a punto de decirle eso. Bajo el propio Código Uniforme de Justicia Militar del UNESC, los reclutas debían tener un mínimo de 18 años de edad, y Crowder se dio cuenta claramente de que el programa Spartan 2 había ignorado esas restricciones. Ahora el coronel estaba usando eso para presionar a Ion a seguir con su plan. Parecía un comportamiento extraño para un comandante de alto perfil de las fuerzas especiales, pero ¿qué sabía Ion? Los Spartans no fueron entrenados en la lucha política interna. Alguien cambió la fecha de nacimiento de los Spartans, Ion. La voz de Crowder se volvió astuta. Creo que ambos sabemos por qué. Ion permitió que un momento de silencio resonase en el aire, y finalmente dijo, me resulta difícil entender por qué la ONI hace algo. Probablemente es mejor no especular. Se supone que eso es una advertencia, Spartan. Es más bien una sugerencia, señor, dijo Ion. La ONI puede proteger bastante sus secretos, como estoy seguro que ya sabe. Los ojos de Crowder se abrieron de par en par y sus fosas nasales se ensancharon, una combinación que le hizo parecer temeroso y enojado al mismo tiempo, y sugirieron que él sabía que Ion no estaba fanfarroneando. Fue Avery Johnson quien finalmente rompió el silencio. Me gustaría ofrecer una sugerencia, coronel.
La expresión de Crowder se volvió oscura, pero asintió y habló a través de una mandíbula apretada. Siempre me gusta escuchar, sargento. Me alegra oírlo, señor, dijo Johnson. Pongamos un Spartan a cada pelotón, como sugieres, y pasemos el día en ejercicios. Entonces tú, yo y el Spartan 117 podemos evaluar los resultados y decidir si es el orden de batalla más efectivo. El resentimiento se drenó de la cara del coronel, y el respeto de John por el sargento de Estado Mayor subió otro escalón. Johnson le estaba dando a Crowder una salida que no parecía que se echara atrás, y cuando se les ocurriera a los tres un plan mejor, el coronel podría decir que era suyo. Pero Crowder no parecía satisfecho con una retirada elegante. Todavía necesitaba una forma de reclamar la victoria. Un día de ejercicios no es suficiente. Se volvió hacia John y le dijo, creo que será mejor que sean 3. ¿Cómo suena eso, suboficial? John asintió. Lo que usted crea, coronel, dijo. Es su batallón.